este medio, ¿verdad? Le voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Juan capítulo 3. Libro de Juan capítulo 3. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Lindo? Eso. Juan capítulo 3. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibí nuestro testimonio. Ni os he dicho cosas terrenales y no, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que este personaje identifica muchísimo a multitudes, diría, a miles de personas que están congregando, a miles de personas que profesan seguir al Señor Jesús? Nicodemo, un hombre que pertenecía al Sanedrín, de hecho él concurría diariamente a los templos, solía estar en ese lugar, solía llevar las costumbres que se les imponía a los fariseos que habitaban en ese lugar. Y Pablo, para que podamos entender un poco de lo que era el Sanedrín tenía una serie de costumbres que eran bastante estrictas. Pablo escribe en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 5, él dice, yo pertenecía al Sanedrín y el Sanedrín era bastante estricto. Él usa esta palabra, era un lugar bastante riguroso y estricto en lo que es la secta de los fariseos. ¿Por qué lo hablaba él como secta? Porque solían tomar una cierta parte de la Biblia. Muchas veces cuando nosotros hablamos de secta, solemos asociarlo quizás con las cosas, por ejemplo, con el satanismo, solemos asociarlo con una serie de religiones, pero ¿sabe que en medio de la iglesia evangélica también puede haber gente sectaria? ¿Sabe que en medio de nosotros también muchas veces nosotros adoptamos las costumbres para ser considerados como gente sectarista? ¿A qué se refiere la secta? La secta se refiere cuando yo simplemente uso un sector de la Escritura. No uso la Escritura en su plenitud, sino que me quedo con una cierta parte.
Y cuando Pablo habla de la secta de los fariseos era porque ellos solían ocupar cierta parte de la escritura. De hecho, ellos eran hombres muy estrictos y eran muy rigurosos. ¿Conocemos gente así en los templos? Sí, ¿verdad? Conocemos gente que a veces son tajantes y nosotros mismos somos muchas veces tajantes. Y los fariseos dicen que solían concentrarse en el pecado exterior. Ellos sabían estar mirando y solían observar las personas y solían ver los errores que eran manifestados en el exterior de las personas y lo denunciaban. De hecho, en una ocasión ellos trajeron a una mujer delante de Jesús diciendo: esta mujer ha sido pillada en el mismo acto de adulterio. Y según la ley de Moisés dice que ella debe morir apedreada. ¿Era esto cierto? Claro que esto era cierto. Esto era verdadero, estaba escrito, esta mujer debía morir apedreada. Así decía la ley de Moisés. Entonces dice: ¿mas tú qué dices?, le preguntaron a Jesús. Y Jesús dice que se inclinó al suelo y comenzó a escribir en tierra y se levantó y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice que ellos, al escuchar estas palabras, se sintieron acusados en su interior. Y cuando se sintieron acusados en su interior, nadie quiso tirar una piedra, sino que comenzaron a retirarse cada uno avergonzados. ¿Por qué menciono esta historia? Porque ellos eran fabulosos para observar el error exterior de las personas, pero no solían mirar hacia lo interior, no solían mirar hacia adentro. Y esto suele pasar en las iglesias muchas veces, porque nosotros miramos los errores exteriores, pero no miramos hacia adentro, no miramos hacia la profundidad de nuestro corazón, que muchas veces terminamos siendo aún más perversos que las personas que están cometiendo errores en nuestro alrededor, ¿verdad? Pablo habla de esto. Entonces Pablo dice: esta gente se enfocaba en el pecado exterior y no miraba hacia el interior. Jesús no mira a Nicodemo, a esta persona que era un hombre, dentro de todo un hombre rescatable. Y Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, si nosotros tenemos que asociar la palabra esta con Romanos, cuando hablamos de la carne, las obras de la carne dice que son para el pecado, ¿verdad? La palabra dice que la obra de la carne es para el pecado. Sin embargo, nos encontramos con un personaje que admira mucho a Jesús y tenía él en su corazón la convicción de que Jesús venía de parte de Dios. Así también hay en la iglesia mucha gente que sabe que el evangelio es la verdad de Dios. Hay muchas personas que transitan las iglesias y están en las iglesias porque saben que en el evangelio está la verdad del Señor, que el evangelio es las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? Las buenas nuevas que Dios nos está dando. Y él estaba conmovido por lo que veía en Jesús, las obras que él iba haciendo. Pero los años que él había vivido en el Sanedrín, tanto estudio, tanto meterse en las cosas que se iban enseñando ahí, lo llevó a él a crecer en un conocimiento realmente admirable, que también lo podemos asociar con Pablo. Pablo, él decía: yo era irreprensible en la ley. O sea, tenía un conocimiento tan profundo y un conocimiento tan grande. Pero Pablo dice: lo terminé estimando esto como basura. ¿Por qué razón? Nicodemo tenía muchísimo, pero muchísimo conocimiento. Sin embargo, ese conocimiento no le estaba sirviendo a él. Y tiene que haber un momento también en nuestra vida, cada uno de nosotros, identificarnos como Nicodemo. Cuando nosotros hemos logrado crecer, hay gente que pasa años y hay gente que tal vez tiene corto tiempo, pero logra adquirir mucho conocimiento en la iglesia.
Hay gente que tal vez por los años que lleva, su conocimiento se ha ampliado en grandes dimensiones. Pero tenemos que tomar lo que pasó con Nicodemo, hacer un parate por un momento y confrontarnos para ver cómo estamos viviendo lo que nosotros conocemos. Nicodemo se termina diferenciando un poquito de los que estaban en el Sanedrín. ¿Por qué? Porque el resto de la gente, el resto de las personas que estaban en el Sanedrín, los otros fariseos, ¿sabe qué? Con tanto conocimiento solían ver lo que Dios hacía a través de Jesús, cómo Jesús estaba operando en esta tierra. Sin embargo, dice que ellos se acercaban y cuando llegaban hasta Jesús, viendo las cosas que Dios hacía, ellos sacaban preguntas que tenían que ver con conocimiento, pero no para edificar, sino para tentar al Señor Jesús, sino para sacar un provecho y hacerse ver de que ellos sí eran buenos para ciertas cosas, que ellos eran buenos en las áreas espirituales, o sea, buscaban su propia fama y al mismo tiempo desacreditar a Jesús. Nicodemo se termina diferenciando de estas personas. ¿Por qué? Porque al actuar de esta manera, esta gente se terminaba perdiendo de las cosas del Señor. Sin embargo, Nicodemo está en ese lugar buscando la verdad. Y eso es lo que tiene que hacer todo cristiano que quiere caminar en el Señor. No podemos vivir una vida simplemente edificando nuestro conocimiento, sino que día tras día la verdad de Cristo se pueda revelar a nuestro corazón. Que la verdad del Señor, la verdad del Evangelio pueda revelarse a nosotros. Sabe que el Señor Jesús, un capítulo más adelante, habla con una mujer y le dice estas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque hay gente a veces que se conforma con cierto conocimiento y no toma la verdad y vive en una falsa verdad. Yo ya tengo ganado el cielo. No es porque yo voy a la iglesia, porque yo hago esto, porque yo doy mis ofrendas, porque yo diezmo y por todas estas cosas. ¿Sabe que los fariseos solían hacer esto también? Ellos ofrecían ofrendas, ellos solían diezmar de la menta, del comino, de todas esas cosas, pero sin embargo vivían en una falsa verdad. Jesús decía esto: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y eso es lo que tenemos que procurar usted y yo, tener una vida verdaderamente libre en el Señor, ¿sí? Amén. Entonces él andaba buscando esa verdad. Ahora Jesús se encuentra con esta pregunta. Él dice, Jesús le habla de nacer de nuevo. Le habla de nacer, y yo quiero que ya vamos a llegar a este punto, porque ¿a qué se refiere con nacer de nuevo? Nicodemo dice: ¿cómo puede hacer un hombre viejo para nacer de nuevo? ¿Acaso puede meterse nuevamente al vientre de su madre? Y él empieza a hacer una serie de preguntas en su curiosidad. Y Jesús le dice: eres maestro y no sabes esto. Eres maestro y no sabes esto. Esa respuesta de Jesús muestra el estado del Sanedrín. Así estaba el Sanedrín. Y a veces cuando nosotros no logramos comprender las cosas del Señor, y cuando salen preguntas como estas que confrontan nuestras vidas, simplemente revela el estado en el que nosotros muchas veces vivimos, cómo estamos actuando en nuestro diario vivir. Y no es para condenarnos, sino para sacarnos hacia la luz. Dios quiere llevarnos hacia la luz. Por consecuencia de que la gente solo crecía en conocimiento y no conocía la verdad, había una terrible ausencia de la presencia de Dios. Por causa de ser sectarios,
por causa de tan solo usar cierta porción de las Escrituras, había una terrible ausencia de la presencia de Dios. Por eso no nos conviene ser sectaristas, vivir una parte simplemente de las Escrituras. Si vamos a seguir a Dios, lo sigamos con todas las letras, con punto y coma, pero caminemos en la palabra de Dios. El salmista decía: ordena, Señor, mis pasos con tu palabra. O sea que cada paso que vayamos a dar esté 100% dirigido por la palabra de Dios. Había ausencia de la presencia de Dios. Iban a los templos, pero no experimentaban a Dios. Y pasa hoy en día en la realidad de los templos del mundo entero. Gente que se reúne, pero que se vuelve a la casa tal como vino. No pueden experimentar a Dios. Gente que quizás conoce la Escritura, pero no pueden experimentar a Dios. Gente que tal vez sabe que orar es bueno y oran, pero no pueden experimentar a Dios. Gente que sabe que ayunar es bueno y ayuna, pero no pueden experimentar a Dios. Está pasando en el mundo entero. Y muchas veces se acomodan a ese rito, se acomodan a esa costumbre, orar, leer la Biblia y todo, que no está mal, está bien. Pero la oración y la palabra nos tiene que transformar, nos tiene que cambiar. El conocimiento es bastante bueno mientras afecte nuestra vida. Pero cuando deja de afectar nuestra vida, corremos el riesgo de simplemente estar acomodados en un lugar sin poder experimentar a Dios. Sin poder experimentar a Dios. Le decía el Señor a Josué: nunca apartes de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. Pero se trata de eso, de poder experimentar a Dios a través de la palabra de Dios. En cientos de iglesias, en el mundo entero hay mucha gente que congrega. Pero a veces se ha conformado vivir simplemente con el título, y ya vamos a llegar a esa palabrita, de ser evangélicos. Por lo tanto, ya soy hijo de Dios. Y la Biblia está guardada día tras día en las casas sin ser abierta y sin ser leída. Por ende, la voz de Dios escasea en los hogares. La voz de Dios escasea en las familias. La voz de Dios escasea en la sociedad. Porque hemos dejado a Dios de lado y nos hemos convertido en personas sectaristas que simplemente nos conformamos con creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Al que confiese a Jesús como su Señor, a este se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, y nos conformamos con esa palabra, pero ese es el inicio. Hay mucho más. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, decía el Señor. El que no nace del agua y del Espíritu no puede. Lo que nació de la carne, traducción para esta parte. Hay tanto conocimiento ahí, pero sigue viviendo en la carne. O sea, personas que saben las Escrituras, pero siguen viviendo como carnales. Pasa en el mundo entero, pasa en miles y miles de personas que saben las Escrituras, que conocen las Escrituras, pero no pueden dejar de vivir como carnales.
No pueden dejar de vivir como carnal. Y acá es donde nos confrontamos todos, realmente todos, absolutamente todos. Hasta el apóstol Pablo decía una vez: Señor, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de maldad? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque a veces vivimos sometidos a nuestra carne. Y Romanos dice que la carne es para el pecado. Gente que conoce de Dios, gente que sabe, que confiesa que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, vive sometida a la carne. Y le cuesta cambiar, le cuesta salir de esas situaciones. Gente que no puede, de hecho, cosas sencillas por ahí. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido diseñados para su gloria y sus alabanzas debemos publicar. El Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Es un mandamiento de parte de Dios. Lo sabemos, claro que sí lo sabemos, pero ¿cuánto lo practicamos? Y la palabra de Dios dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo le es contado como pecado. Sometidos en cosas tan chiquititas así a la carne. Sabemos que el congregar es bueno, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Sabiendo que esto es bueno, pero no lo hacemos, nos es contado también porque tenemos un cierto conocimiento, pero no vivimos lo que conocemos. Nos cuesta vivir. Entonces vivimos sometidos a nuestra carne. Pero ¿por qué faltamos? ¿Por qué nos cuesta esta? Porque hubo algo en nuestra carne que llevó a que prioricemos primero eso antes que venir a alabar a Dios. Hubo algo en nuestra vida que se convirtió en una prioridad mayor que estar en la presencia de Dios. Hubo algo, así sea pequeñito, que se convirtió en una prioridad mayor que su presencia. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Pero sometidos bajo la carne. Por eso dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Él dijo: señores, yo soy la verdad. Y si lo conocemos a Él, experimentaremos la verdadera libertad también para seguirle y servirle. Antes de irme del tema, Romanos 8 dice esto, que ninguna condenación, y esto lo conocemos al pasaje, ¿verdad? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No así los que andan conforme a la carne. No así los que andan conforme a la carne. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy operando en la carne? Pablo dice que la carne me hace débil. Entonces, cuando nosotros decimos: pero a mí me cuesta. El hecho de que muchas veces nos cueste es porque hay una lucha, pero cuando terminamos cediendo continuamente y diariamente, se nos hace un hábito no estar con Dios. Cuando se nos hace un hábito no leer las Escrituras. Cuando se nos hace un hábito no orar a Dios, no buscar su presencia. Eso significa que sí somos débiles en nuestra carne. Que estamos debilitados en nuestro espíritu. Y pese al conocimiento, pese a saber que deberíamos leer, pese al saber que deberíamos buscarlo al Señor, no hacerlo significa que también nos falta esta palabrita: arrepentimiento. A veces somos como los fariseos, que miramos el pecado grande y nos tragamos el mosquito.
A veces somos como los fariseos, que miramos el pecado grande y nos tragamos el mosquito, sin darnos cuenta el daño que puede causar eso. Yo una vez me tragué un mosquito, en serio, me pasó acá en la iglesia. Estaba hablando con una hermana y sí, acá está la hermana, se debe acordar. Estábamos charlando y de golpe yo cuando estaba hablando, ¡bum!, se me metió el mosquito. Y cuando dice, lo quería sacar y no lo podía sacar, se me metió por la nariz, por todo. Y era una incomodidad, me sentí mal, me descompuse, me pasó de todo un poco. Incómodo. Estuve varias horas así hasta que de golpe pude expulsarlo y salió el mosquito muerto. Te maté. Una cosa de loco, ¿no? Pagó con su vida el mosco. Pero a veces somos nosotros así, de verdad. Miramos las cosas exteriores, las cosas grandes. Nos terminamos tragando lo chiquito por vivir conforme a la carne. Nos terminamos haciendo débiles, conocemos, pero no nos arrepentimos. En esa experiencia de verdad que fue recontra, pero recontra incómodo andar con un mosquito metido acá adentro. Horrible, horrible. Lo más feo que yo sentía que se movía por acá, se movía por allá. Horrible. Y las personas que me veían, ninguno se daba cuenta que yo tenía un mosquito acá adentro. Trataba de hablar con... Nadie sabía que yo tenía un mosquito. Y llegué a casa preocupado, llegué mal, me tragué un mosco, se me metió un mosco cuando estaba hablando. Y de verdad me sentí mal. ¿Pero por qué cuento esto? Porque tal vez la gente no pueda ver tu error. Y tal vez la gente no se percate de lo que pasa a uno acá interiormente, de cómo uno está acá adentro. No significa que hay algo que está dañando todo, porque a mí de hecho me salió sangre después de eso. No significa que algo no está dañando acá adentro. Por eso necesitamos el arrepentimiento. Por eso necesitamos salir de esto. Cuando Jesús le habla de nacer del agua, la gente que iba al agua iba porque se había arrepentido. Juan el Bautista decía, vengan, arrepiéntanse y bautícense. Sepulten la vieja manera de vivir y levántense a una nueva manera de vivir. En el Evangelio no podemos obviar esta palabra, día tras día arrepentirnos y salir de nuestra carnalidad. Debemos caminar con Jesús. Día tras día arrepintiéndonos de todo pecado, ¿verdad? No podremos obtener una vida espiritual a menos que nos arrepintamos. Solemos tomar la palabra arrepentimiento. A ver, tíreme uno de los pecados conocidos, a ver. Robar, por ejemplo, he robado, oh Señor, he robado. Y nos ponemos como Martín Lutero, una bolsa de maíz en toda la escalera y a subir de rodillas. Mi penitencia. Miramos las cosas grandes de las que tenemos que arrepentirnos. Pero en esta noche quiero dejarle una pregunta. ¿Tendremos que arrepentirnos de no leer la palabra todos los días? ¿Deberíamos arrepentirnos de no orar y no hablar con Dios todos los días? ¿Deberíamos arrepentirnos de no procurar la santidad diariamente? Dice la palabra de Dios, buscad la paz y la santidad, en la cual nadie va a ver a Dios. Y seguidla, dice la palabra de Dios. Si no estamos buscando a Dios diariamente, si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos procurando día tras día la santidad, señores, sí necesitamos arrepentirnos. Sí necesitamos arrepentirnos.
Necesitamos crecer en esta área. Tomar la costumbre nosotros. A mí me pasó algo, a mi hijo le gusta el fútbol. En un momento le digo, mira, se está haciendo la despedida de tal persona, de Maxi Rodríguez. Le dije, sí, me dice, ¿va a estar Messi también ahí? Sí, va a estar Messi. Le digo, y ahora, no, lo están pasando los canales, papá, fíjate hoy en tu computadora si se puede ver. Y entramos en un momento, entré a la computadora y digo, ahí está la despedida, le digo. Y él se sienta a ver, ahí está la despedida, ¿quién? Y empezaron a nombrar los jugadores viejos. Y yo estaba por irme a bañar y en un momento pensé, digo, ¿qué estoy haciendo? Digo, estoy despertando en él una pasión que en cierta forma es linda. Pero por otro lado, en todo el día no lo hinqué a buscar de la palabra de Dios. Apagamos la computadora y le digo, Don, a leer la palabra de Dios. Hay que leer las Escrituras. Si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, instruye al niño cuando fuere pequeño, para que cuando sea grande no se aparte del camino. Instruye, pero si no lo hacemos, si no instruimos una generación en el conocimiento de Dios, entonces sí necesitamos arrepentirnos. Porque esa generación crecerá sin conocer a Dios. Y si no conoce a Dios, tendremos una generación que se perderá. Debemos proceder al arrepentimiento, ¿verdad? No podremos entender una vida en el Espíritu si obviamos este paso. Nicodemo era miembro de los 70 líderes del Sanedrín. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es un título. Él era reconocido como uno de los miembros del Sanedrín. Tenía su título. Pero ¿sabe qué? Los títulos no hacen al Evangelio. Los títulos no hacen al Evangelio. Ser pastor no hace al Evangelio. Ser evangelista no hace al Evangelio. Ser profeta no hace al Evangelio. Puede ser un instrumento, sí, pero no hace al Evangelio. Los títulos no cambian, los títulos no transforman. Pablo tenía recomendaciones, cartas que él solía llevar, siendo una persona recomendada para hacer ciertas cosas en el camino. Pero sin embargo eso lo tenía como un tipo equivocado, haciendo cosas malas, creyendo hacer lo bueno. Los títulos no transforman. Nicodemo dice, sabemos que vienes de Dios. Nosotros entendemos que él ya venía diciendo, sabemos que viene de Dios. Ahora, reconocer que Dios es bueno, está bueno, pero aún así nosotros necesitamos arrepentirnos. Reconocimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Reconocimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Saúl reconoció que él se había equivocado y que había pecado contra Dios, pero nunca se arrepintió. Saúl reconoció que había hecho lo malo delante de Dios, pero nunca se arrepintió. Entonces, reconocimiento no es lo mismo que arrepentimiento, ¿verdad? Ahora el problema es mientras la carne gobierne nuestra vida, nosotros siempre vamos a seguir siendo débiles. Mientras la carne gobierne nuestra vida, nosotros vamos a ser débiles espiritualmente. Nos va a dominar. Por ende, toda condenación sí es posible para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero sin embargo para los que no están. Pero el Señor es malo. No, el Señor no es malo. Ya vivir una vida de pecado es una condenación. Vivir atado a la mentira ya es una condenación. Vivir atado a una religiosidad ya es una condenación. Vivir atado a un vicio ya es una condenación.
vivir atado, a ser sectarista de la palabra ya es una condenación. Ya uno forjó su destino, porque la paga del pecado es la muerte, pero sin embargo la dádiva del Señor es para vida eterna. Dios quiere darnos vida, eso es lo bueno, ¿verdad? Ahora, si hay que darle algún mérito a Nicodemo en esto, si hay que darle algún mérito a Nicodemo, es la manera en la que él empezó a buscar el cambio. Él tiene título, él tiene reconocimiento, pero él vislumbra la ausencia de Dios en su vida. Y esto es lo difícil en las iglesias, en el mundo entero. Hay gente que se enoja si le decís que le falta presencia de Dios. Poca gente reconoce que le falta presencia de Dios. Y por lo general solemos excusarnos. Muchas veces hemos sido confrontados, pero como a ninguno nos gusta que nos digan las cosas, siempre tenemos una excusa para defendernos, sin darnos cuenta que este es el error más grande que podemos cometer, poner excusas. Cuando la gente te dice, no te veo bien espiritualmente, no, que yo hago nos cuesta reconocer. Y más a los que estamos en una posición, más a los que por ahí estamos siendo vistos, nos cuesta reconocer. Pero tenemos que aprender a reconocer. Es necesario comprender hoy que estamos en esta tierra, hoy que hay posibilidades, que a veces hay ausencia de Dios. Tal vez no pasen todos, pero a los que pasan, es bueno que en este tiempo digas, sí, de verdad a mí me hace falta Dios. Estuve años en la iglesia, pero a mí me hace falta Dios. Uno de los problemas que sufrimos es el no reconocer o no cambiar cuando nos damos cuenta que no estamos progresando. Y a veces somos más bravos, solemos echarle la culpa al pastor. No, el pastor, la culpa es del pastor. Sí, el pastor David, como dice también. Es que el pastor nunca me visitó. No, el pastor no me llamó. No, vos lo ve al pastor, él predica ahí de frente, pero después a la hora de estar, no. El pastor. Siempre el pastor. Acá en la tierra tal vez para otro hermano te sirva la excusa y tal vez encuentres un aliado que te diga, sí, el pastor no es bueno. Pero en el cielo no te va a servir. A la hora de presentarte delante del Señor no te va a servir. No te va a ayudar en nada. Porque usted como yo tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad de poder escoger. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Te es lícito poder elegir salir con los amigos y dejar de venir a la reunión. Te es lícito, pero no te conviene. Te es lícito quedarte a trabajar y dejar el tiempo de la alabanza al Señor. Te es lícito, pero no te conviene. Te es lícito irte con el novio, con la novia para allá, porque el día del romance y todas esas cosas. En el tiempo que tenés que dedicarle a Dios, pero no te conviene. Y a veces echarle la culpa al pastor no te va a solucionar las cosas. Porque cada uno de nosotros somos libres de decisiones. Cada uno de nosotros responderemos por nuestros propios actos. No nos pedirán cuenta por quién nos obligó, quién no nos obligó. Desde el Génesis somos bravos para culpar a alguien. ¿Comiste del árbol? No, la respuesta tenía que ser sí, pero la respuesta no, la mujer que tú me diste. Y la mujer es que la serpiente. Siempre tenemos un culpable, ¿verdad? Pero no ayuda. Romanos 8:8 dice así: los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. No es que no quieren, no pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios había hecho cientos de maravillas a través de los tiempos, especialmente cuando sacó a su pueblo de Egipto. Eran grandes las maravillas del Señor. Y un día Moisés, el hombre más manso de la tierra, le dice esto al Señor: muéstrame tu gloria, Señor. Dios le dijo que no, porque si veía su gloria, Moisés moriría. Tu carne no puede ver mi gloria. Vivir en la carne nos priva de poder ver la gloria de Dios. Vivir en la carne nos priva de poder experimentar la gloria de Dios. Éxodo 30:32 dice, Dios le dice a Moisés: derrama el aceite de la santa unción, pero no la derrames sobre hombres. Cosa de loco. Derrámala sobre, pero no la derrames sobre hombres. Pablo decía: vosotros andáis como hombres carnales. Y la unción es para hombres espirituales que andan en el Espíritu, ¿verdad? Por eso se requiere nacer del Espíritu. Por eso se requiere caminar en el Espíritu. En Mateo 16 nosotros nos vamos a encontrar con una historia, y con esto ya voy cerrando. Un día Jesús preguntaba: ¿qué dice la gente? ¿Quién dicen que soy yo? Y algunos decían: tú eres Elías, otro, y largaban cada profeta. Y salta Pedro y dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: no te lo ha revelado carne, sino te lo ha revelado el Espíritu Santo. Años caminando con Jesús. Años caminando con Jesús. Y el hecho de caminar con Jesús, la multitud de gente que veía lo que Jesús hacía, muchos decían: es Elías, es un profeta. Pero aquel que estaba en comunión con Jesús dijo: tú eres el Cristo. Eso produce el estar en comunión con el Señor. Dios te va revelando cosas. Dios te va mostrando cosas. Eso produce el Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo, te muestra al Señor. Aunque posteriormente Elías se equivoca. Pedro se equivoca y termina negando a Jesús. ¿Qué significa? Que estando en el Espíritu no pecaremos más. Nos va a pasar a veces, señores, nos equivocaremos en ciertas ocasiones. Pero Pedro, posterior a eso, dice que lloró amargamente su traición. El Espíritu convence de pecado. Eso hace la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Cuando uno le da lugar al Espíritu, tal vez te equivoques en el camino, pero el Espíritu Santo te va a llevar a contristarte, va a llevar al arrepentimiento a tu vida. Te vas a arrepentir y vas a cambiar y vas a volver a la buena senda. Pero cuando uno vive en la carne, uno peca. No te da nada seguir pecando. Uno se equivoca, sabe que uno se equivocó por el conocimiento que tiene, pero no te pesa tanto en el corazón, uno sigue, continúa. Uno se vuelve a equivocar, ya está, que viene. No me va ni me viene. Yo sigo yendo a la iglesia, sigo ofrendando, sigo diezmando y sigo pecando. No hay arrepentimiento. Porque la carne no produce arrepentimiento. Sin embargo, estar en el Espíritu, uno se puede equivocar, pero el Espíritu Santo te va a llevar a llorar a tal punto que vas a estar dispuesto a dejarlo todo con tal de cambiar de rumbo. Eso hace el Espíritu Santo, eso es lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. La diferencia entre el carnal es que no pasará o nunca vivirá una experiencia en el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo ya también sé yo.
su eternidad. Pero el hombre espiritual en esta tierra comienza a ver los cielos abiertos. ¿Se puede equivocar en ciertas ocasiones? Sí, señores. Había un hombre llamado Natanael, estaba sentado debajo de un árbol. Viene Felipe y le habla, dice, hemos encontrado al Cristo, el Hijo de Dios, y él dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Opinión equivocada. Pero cuando lo ve a Jesús, y Jesús le dijo, antes de que te llame yo te vi ahí, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Un hombre que vivía en el Espíritu Santo. Y Jesús le dice, desde hoy en adelante, verás los cielos abiertos y a los ángeles subir y descender, subir y descender. Tu vida será una experiencia con sobrenaturalidad en el Señor. Eso es vivir en el Espíritu Santo. Tiene su ventaja vivir en el Espíritu Santo. En la tierra habrá dificultades que se podrán atravesar. Pero si está el Espíritu Santo, no seremos débiles, señores. No seremos débiles. Por lo contrario, seremos más que vencedores. El valor de la actitud de Nicodemo, digna de ser resaltada, salió en búsqueda de la verdad. Con todo el conocimiento que tenía, con toda la trayectoria, con todo el reconocimiento, él salió en búsqueda de la verdad. Usted como yo tal vez no tenemos los títulos que tenía este hombre, pero sí tenemos la misma oportunidad que él la tuvo, salir a buscar la verdad. De hecho, Nicodemo ya venía observando las cosas, porque él salió del Sanedrín y andaba mirando a Juan el Bautista. Preguntó, andaba indagando si era o no, y le preguntaba a la gente, ¿eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otro? Y Juan el Bautista contestó, no soy yo. Pero Jesús ya está presente en este lugar. Y eso movió a Nicodemo a ser una persona expectante. ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Hijo de Dios? Esa noche, tal vez no sea la interpretación correcta, pero esa noche, el tiempo de la oscuridad, en medio de la oscuridad se le transformó la luz a Nicodemo. Y hay gente que quizás por años ha vivido en un tiempo cegado por las tinieblas de nuestra carnalidad. Pero el Espíritu Santo te quiere traer luz para que seas verdaderamente libre. Esa noche su vida fue transformada. Y dice, ahí se acabó la historia de Nicodemo. No, Señor, ahí no se acabó la historia de Nicodemo. Porque posterior a la muerte del Señor Jesús, un hombre, Simón de Cirene era el que pidió, ¿no? Pidió bajar el cuerpo. ¿Saben quién acompañó a ese hombre a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz? Un hombre llamado Nicodemo. Con todo lo que implicaba, que lo echen del Sanedrín, que lo maten a él también. Pero cuando el Espíritu Santo toca tu vida, uno está dispuesto a darlo todo hasta el final. Uno está dispuesto a darlo todo hasta el final. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, señores. Corto, pero cerramos ahí. Que nuestra vida sea así de verdad. Que este personaje nos inspire. Que lo que hoy se dijo lo podamos tomar y nos cambie radicalmente para caminar de manera distinta. Son miles y millones de personas en el mundo entero que no se percatan. No seamos parte de los miles y millones. Demos nuestra vida y nuestro oído a todo lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Vivamos según el Espíritu y no según la carne. Conozcamos la verdad y seamos verdaderamente libres en el Señor. Señor, gracias por esta noche.
Qué lindo poder compartir, Señor, la palabra. Pero mejor es vivirla, Señor. Qué lindo es tener conocimiento, Señor, de lo que tú dices y de lo que tú quieres con nosotros, Señor. Pero mejor es vivirlo, Señor. Yo quiero ser, Señor, de las personas que te sigan fielmente, Señor. Yo te ruego por la iglesia, Señor, para que seamos amadores de la santidad y para que seamos amadores de la integridad. Gente con una sensibilidad, Señor, a lo que tu Espíritu, Señor, quiera decirnos. Gente que tenga, Señor, en la boca la oración del salmista David. Ordena, Señor, nuestros pasos con tu palabra. Y gente, Señor, que no solo reconozca las cosas, sino que también, Señor, cuando nos equivocamos, procedamos correctamente al arrepentimiento, Señor. Te lo ruego, Señor. Padre, llena nuestras vidas, Señor, de tus dichos. Nuestro corazón atesore tus palabras para no pecar contra ti, Señor. El día se acerca, Señor, en el que tú vendrás, Señor, en busca de tu iglesia. Nos halles santos y puros delante de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que así sea hecho. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Qué lindo.